cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en Radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre el impacto sostenible de la industria cementera que tanto nos estaban pidiendo nuestros estudiantes. Claro que sí, ahora estamos con un invitado muy especial. También informarles que, a nuestros seguidores, docentes y estudiantes, sobre todo, que hemos recibido sus preguntas de manera anticipada. Muchas gracias por seguir nuestro programa. Mi invitado de hoy es un brillante profesional peruano. Él es el ingeniero Milton Jaime Sánchez León. Nació en Santiago de Chuco, Perú. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú. Emigró a Canadá, donde prosiguió estudios en el CEGEP de Vieux, Montreal, en la especialidad de hidráulica aplicada a maquinaria pesada. Luego emigró a los Estados Unidos, donde siguió estudios en la Universidad de Penn State, graduándose de bachiller en ingeniería mecánica. Su experiencia laboral ha sido en la industria de cemento y fundición. En 2000 fue contratado por la compañía FL Smith y entrenado en hornos y molinos, oportunidad que lo llevó a viajar por todo el mundo inspeccionando maquinaria y funcionamiento técnico de esta actividad productiva, recomendando trabajos de mantenimiento para prevenir fallas mecánicas. El dominio de 3 idiomas, el español, francés e inglés, ha sido una ayuda en su vida profesional. Cultiva además la fotografía como un arte, visitando parques nacionales protegidos por la UNESCO y para reforzar la identidad cultural del Perú y todo el mundo. Ingeniero, muy buenos días. Un gusto tenerlo en el programa Mujer Radio y por este medio virtual. Sus saludos, por favor. Buenos días, Jacqueline, un gusto de estar contigo para contestar tus preguntas. Lo poco que puedo aportar en cuanto a la industria cementera, como tú sabes, yo soy ingeniero mecánico que he hecho toda mi carrera casi en la industria del cemento, básicamente cuidando las maquinarias y poder así no perder producción. Estoy aquí a tus órdenes, Jacqueline. Está bien, muchísimas gracias y además tengo que agradecerle por haber aceptado mi invitación. A veces, hablando con estudiantes, ciertos docentes, personas, pensamos que la minería es buena y obviamente también es mala. También contamina el ambiente, también, es provocado ciertas actividades mineras, provoca daños a la naturaleza, como también en la parte económica es muy buena, ¿no? Pero del cemento se habla muy poco, ¿no? A veces solamente creemos la parte negativa y no la parte positiva también de esta actividad. Es por ese motivo que lo hemos invitado y vamos a iniciar esta entrevista con una pregunta primordial, ¿no? ¿Qué es el cemento? Este material tan importante, especialmente para las construcciones, ¿qué es? A ver, usted como experto, ¿cómo definiríamos este material tan importante? Sí, Evelyn, el cemento es más conocido como Portland, se llama cemento Portland. Es un polvo finamente molido, formado mayoritariamente por silicatos de calcio y con menor proporción por aluminatos de calcio. Cuando se mezcla con agua, forma una pasta que fragua y endurece a temperatura ambiente. Eso es, en resumidas cuentas, el cemento, Jacqueline.
Perfecto. Y para implementar esta industria cementera, ¿cómo realizan el análisis de impacto social, económico, ambiental? Le pregunto esto porque aquí en Bolivia, ingeniero, existe empresas pequeñitas que se dedican al cemento, pero obviamente no hacen el análisis respectivo. Tampoco la gente sabe, ¿no? De las comunidades aledañas, tampoco saben, ¿no? Van a preguntar al empresario pequeño o mediano. Y él le dice que sí han hecho, les muestra unos documentos X y bueno, y todos tenemos que quedarnos callados. No, pero en este caso, de una manera responsable, bueno, pues, ¿cómo se debe realizar estos análisis de impacto? ¿Qué información debe tener esta persona o esta industria o esta empresa para que las personas obviamente digan, bueno, pues se ha hecho el respectivo estudio y está ok para obviamente su respectiva producción? Sí, sí, Jacqueline, mira, yo te puedo decir específicamente de una planta cementera que queda en Perú, en el departamento de Puno, y está ubicada en Juliaca. Lo primero que hacen los ingenieros es buscar un sitio en donde hay la piedra caliza. Ahí empieza todo. Una vez que hay una mina de caliza, lo que se hace primero es ir a conversar con las comunidades aledañas para decirle que hay la intención de hacer una planta de cemento. Eso es lo primero que hacen antes de empezar a construir. Eso te estoy hablando, en este caso, de la cementera Cemento Sur, que queda en Juliaca. Ahí personalmente yo vi que lo primero que hicieron fue ir y hablar con las comunidades aledañas. Y ahí se les informa de todo lo que puede pasar, ¿no? La industria del cemento lo que hace es produce mucho polvo. Entonces se les indica que va a haber polvo. Otra cosa que puede suceder es que hay mucho ruido. Eso es lo más importante. Después se les dice que les va a favorecer porque va a haber mano de obra en la industria del cemento, porque requiere de mucha mano de obra. Otra cosa que es importante es que la industria del cemento se basa en quemar la piedra. Entonces va a haber va a haber en el aire, se va a contaminar con CO2 que sale de la combustión de los combustibles cuando se quema para tener el cemento. Eso es lo que generalmente sucede, Jacqueline. Entonces, hay trabajo, va a haber trabajo. Se les dice que va a haber un problema ambiental, pero que van a estar al tanto siempre de controlar tanto el CO2 como el polvo. Y para eso hay muchas maquinarias en el mercado que controlan esos dos elementos que pueden malograr el ambiente. Ingeniero, ¿qué sucede si a la comunidad aledaña que usted dice, bueno, de una manera responsable, les dicen, ¿no? Las cosas buenas y los aspectos negativos también? ¿Qué pasa si la comunidad no acepta? ¿Ha pasado eso tal vez en el transcurso de su experiencia profesional que alguna comunidad no ha aceptado? Entonces, en ese caso, esta industria o esta empresa no se establece en el lugar. Mira, hay comunidades que no aceptan. Y en este caso, que te digo, en Juliaca sí hubieron muchas idas y venidas hasta que lo convencieron. Pero sé de otro sitio en el departamento de Junín, en Perú, que ahí sí la comunidad no aceptó y al final no aceptaron y el proyecto fue desechado.
¿Qué sucede? Tal vez haya normas internacionales, ya que usted ha viajado por todo el mundo, como pasa en Bolivia, ¿no? Aunque quieran o no, igual se establece. Hay tal vez una norma internacional donde uno pueda denunciar y decir, nosotros no hemos aceptado esto porque no está, bueno, pues regido por normas o una evaluación ambiental, etcétera. Nos dicen una cosa, pero tenemos la susceptibilidad de que pase otra, etcétera. Pero igual lo establecen, pese a que la comunidad tal vez no quiere. Hay tal vez normas Sí, internacionales que uno puede denunciar esto. sí ha sucedido que hay oposición y hay denuncia, pero lamentablemente, Jacqueline, al final del día es, son las autoridades locales las que son corrompidas y de todas maneras se establece una planta de cemento. Pero que hay canales internacionales en donde poner una queja, sí. Pero al final del día, como te digo, es la política de cada país y lamentablemente en Latinoamérica nuestras autoridades son corruptas y, y dejan pasar esa, esa industria. Y usted tal vez sabe alguna instancia donde las personas comunes, se podría decir, de una población, no las autoridades, puedan hacer esa denuncia. Tal vez usted conoce, tal vez alguna instancia medioambiental o tal vez de salud, tal vez, bueno, pues según su experiencia, ¿qué nos podría decir al respecto referente a estas instancias internacionales donde uno como una persona común pueda denunciar? Sí, Jacqueline, lamentablemente no tengo esa información. Como tú sabes, yo más, mi trabajo ha sido más en cuanto a maquinaria, evitar que haya una para de los equipos. Lamentablemente en cuestiones de esa índole casi poco puedo aportar, lamentablemente. Está bien, ingeniero. Ahora, ¿cómo se realiza el cemento? Bueno, ya no se habló de la piedra caliza, bueno, que hay produce polvo, etcétera, ¿no? Pero tal vez hay otras sustancias químicas que se mezcla con esto que también puede ser contraproducente o tal vez no para la salud, incluso de los trabajadores del medio ambiente. Ingeniero, ¿cómo se realiza el cemento? Como dije anteriormente, el cemento empieza localizando un área donde hay piedra caliza. Entonces, el cemento tiene dos etapas. Una que es la minería, es donde se va a sacar la piedra caliza. Entonces, en ese caso es como una mina. Algunas veces se utiliza bastante la dinamita. Una vez que se dinamita la piedra, hay maquinaria pesada que acarrea ese material y y se introduce en maquinarias que lo chancan la, la piedra. Entonces es un proceso de una piedra grande hasta una piedra chica de media pulgada de diámetro. Y luego después pasa a molinos. En esos molinos se hace se tritura la piedra hasta quedar como polvo. Una vez que tienes ese producto ya como polvo, entonces lo quemas. Ahí es donde entra a los hornos. Antiguamente se utilizaba mucha agua porque ese polvo se mezclaba con agua y ya con esa mezcla de agua y polvo se bombeaba y se ponía en los hornos. Últimamente ya no se hace eso. Ahora quedan muy pocas plantas de cemento que tienen ese proceso húmedo que se llama. Ahora, en cambio, hay un proceso de precalentamiento. Son torres de precalentamiento que siguen un proceso de calentamiento antes de entrar al horno. Entonces, un horno de cemento llega a 1200 grados centígrados de temperatura dentro del horno.
Entonces, ya con el precalentamiento, el material ya llega con más temperatura, ya no es necesario pasar mucho tiempo en el horno. Una vez que la piedra pasa por el horno, llega a la salida del horno, ya está transformada en clinker. Entonces el clinker pasa a un enfriador. Del enfriador pasa a silos. Y de los silos ya tienes el clinker, y de ahí ya puedes determinar qué cemento vas a sacar. O sea, hay cemento para pistas, hay cemento para edificios, hay varias clases de cemento. Ya depende del cliente qué cemento vas a sacar. Entonces ahí combinas el clinker, lo combinas con yeso, con tierra, con otros minerales para sacar la cantidad, para sacar la calidad de cemento que te pide el cliente. Una vez que tienes eso, lo metes en silos y después puedes vender tu cemento de dos maneras. A granel, vienen camiones y el cemento pasa directo a los camiones. O si no, lo pones en bolsas. La mayor cantidad de cemento que se vende es a granel. Casi, quién sabe, 10 o 20% de cemento es puesto en bolsas. Así es como se produce el cemento, Jacqueline. Bastante complejo. Al ser así, ingeniero, ¿cuál es la influencia de la creación de empleo? ¿Cuántas personas trabajan, por ejemplo, en una planta, la más chica que usted ha trabajado y la más grande? Ingeniero, ¿nos está escuchando? Sí, sí, Jacqueline, la verdad no te escucho, parece que hay problemas con la comunicación, no Ya, escuché. vuelvo a repetir. ¿Cuántas personas trabajan o cuántas personas ha visto usted que trabajan en estas industrias? La más pequeña y la más grande. ¿Cuántas personas trabajan en estas empresas? Bueno, tú dices desde la pequeña hasta la más... Sí, a la más grande, según su experiencia. La más pequeña, ¿cuántas personas trabajan? Y en la más grande, ¿cuántas personas? ¿Y cuánto produce? Aquí tengo que hacer tengo que decir dos cosas diferentes. En los países industrializados ocupan menos personas. En los países del tercer mundo ocupan más personas. Una cementera en la India, una cementera en las Filipinas puede tener 250 hasta 300 personas trabajando. En las cementeras de Estados Unidos, Canadá, de los países más desarrollados, la cantidad de personas pueden llegar solamente a 250, nada más. En cambio, como digo, en la India, en las Filipinas, hasta 1000 personas pueden trabajar. En los países desarrollados se utiliza más los contratos, o sea, la gente que trabaja para la planta es mínima, y lo que más prefieren es tener eh, personal de contratistas. Eso es lo que hacen. Ya. Pero, ¿cuántas personas, cuántos contratistas tienen entonces en total? Tal vez llega igual que las empresas de tercer mundo. Sí, claro. Por ejemplo, en las industrias del cemento se para por lo menos 2 veces al año se para la producción. Y en ese tiempo se hace lo que llaman outage, o sea, se bajan, se, se acomodan, se dan servicio a toda la maquinaria, toda la maquinaria que está incluida en la producción. Entonces, para esa ocasión puede haber hasta 800 personas trabajando por 2 o 3 semanas. Es harta gente entonces. Y de las comunidades, más o menos, ¿cuántas personas contratan de las comunidades?
¿no? Porque uno de los beneficios es de que también, obviamente, traen gente experta, tal vez de afuera, pero también contratan a las personas de las comunidades. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje de contrato de empleo de estas personas? Ya, antes de empezar la producción de una compañía cementera, tiene que haber un acuerdo con las comunidades. Entonces, las comunidades exigen de tener, por decir, 50% de gente de su comunidad y a la vez también decir que la planta eduque a su gente. En muchas plantas que yo conozco, hay gente de la comunidad que son protegidas por las plantas, lo mandan a la escuela, lo mandan a la universidad y hay un porcentaje de ingenieros, de técnicos que son de la comunidad. Eso porque ha habido un previo acuerdo. También la comunidad se beneficia porque las cementeras generalmente tienen su propia planta eléctrica. Entonces la comunidad se beneficia no pagando electricidad. Eso es lo que he visto. Gracias, ingeniero. Y dígame, ¿cuál es la protección a este polvo y bueno, a todos estos químicos, tal vez, para los trabajadores? ¿Qué tiene que tener un trabajador que, bueno, que trabaja en estas empresas, lo mínimo para su seguridad? Ya, lo que tienen que tener son máscaras de polvo que se ponen en la nariz y la boca. Eso de ahí en las cementeras es una... Los supervisores están bien instruidos de no perdonar, o sea, la tolerancia es cero. Si un supervisor encuentra a un trabajador en un sitio donde hay polvo, sin esta máscara, lo puede suspender o inclusive hasta ya lo despiden, ¿no? Eso de ahí es tolerancia cero. Tener la máscara y también los tapa oídos. Hay que estar siempre con tapa oídos en las cementeras. Y para la comunidad, para los comunarios, ellos cómo se tendrían que proteger, cómo protege la empresa cementera a la comunidad, al medio ambiente. Hay dos factores que son importantes. Primero, el CO2, que es de la combustión. Hay sensores en todos los circuitos que están dentro de la combustión y cuando el sensor localiza que están poniendo más CO2 en el ambiente, hay una alarma, hay una sirena. Y en todas las cementeras hay un ingeniero ambiental. Ese ingeniero ambiental tiene que informar al Estado, al gobierno, de que ha habido esa anomalía y definitivamente tienen que parar la combustión. Eso de ahí es bien implementado, está bien regulado y yo soy testigo de que hay muchos ingenieros ambientales presos por no cumplir con su trabajo. En cuanto al polvo, hay equipos que controlan el polvo y hay que estar cambiando los filtros regularmente. Entonces la cementera, los ingenieros están bien instruidos de cuánto es el periodo de vida de los filtros y tienen que cambiar los filtros. Algunas veces se pasan, pero las comunidades ahí mismo están reclamando. Eso de ahí es bien sensitivo para las comunidades. Lo mismo el ruido. Algunas veces hay maquinarias que hacen mucho ruido y hay una queja inmediatamente, ¿no? Entonces, por eso es que los ingenieros, y si la planta no tiene ingenieros especializados, para eso hay compañías internacionales. En el caso mío, cuando había esos problemas, subía a un avión y tenía que ir a solucionar esos problemas en cualquier parte del mundo. Ingeniero, usted dijo que se necesita para esta industria agua.
No, en la minería, por ejemplo, es un escándalo, tanta agua que necesitan, ¿no? Y lo mezclan con químicos y obviamente contaminan lagos y no les interesa absolutamente nada, ¿no? Especialmente a los ilegales. En el caso de la industria cementera, requiere muchísima agua, tal vez igual que la minería, o es menos, ingeniero. Ya, como ¿Y te de digo, dónde consiguen? ¿Y de dónde consiguen? O tal vez estas minas calizas tienen que estar también cerca de un río, de agua. ¿Dónde consiguen el agua? ya, como te decía, antiguamente había la producción de cemento, en inglés es wet cement, ¿no? O sea, se necesitaba agua porque se tenía que mezclar el agua con el polvo que salía de los molinos. Ahora, como te digo, yo conozco pocas, quién sabe, ya no hay plantas de cemento que tienen esta modalidad de producción. Ahora todas las plantas de cemento tienen precalentadores. Entonces el agua ya no es necesaria para la producción de cemento. Lo que sí necesita bastante agua es cuando tú tienes el cemento y lo tienes que mezclar con agua para que, para que hagas trabajo, ¿no? Ahí ese es el único impacto que hay en cuanto al agua en estos momentos. Ya no hay plantas de cemento que utilizan agua. Ah, qué interesante. Ingeniero, le tengo que agradecer por, bueno, todo lo que nos está mencionando en este primer bloque de la entrevista. Nos vamos a ir a un corte, por favor. Le voy a pedir que se quede en línea y a nuestros oyentes también. Mujeres en Radio regresa en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Maynaza. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Maynaza encuentras telas originales y con garantía real. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Maynaza, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. En la vida todo se trata de elegir. Y hay tanto para elegir. Eliges frescura, Jumbo Citrus. Eliges intensidad, Jumbo Red. Eliges dulzura, Jumbo Durazno Damasco. Eliges aventura, Jumbo Fusión. Elegir tiene un sabor especial. Elige lo que más te gusta. Elige Jumbo. Jugos Jumbo, sabor y elección en cada botella. Es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Festival de cortometrajes Multicine. ¿Eres un cineasta emergente en Bolivia? ¿Sueñas con ver tu trabajo en la gran pantalla? Esta es tu oportunidad. Multicine te invita a participar en la primera versión del Festival de Cortometrajes, un evento dedicado a premiar el talento emergente en nuestra nación. Para más información y envío del cortometraje, revisa el formulario que encontrarás en la página web www.multicine.com.bo, Facebook y TikTok de Multicine, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¡Ya llegó! Farmaloe Complex Multiacción, la unión perfecta de calcio, magnesio y colágeno para ofrecerte un producto ideal con múltiples beneficios. Farmaloe Complex Multiacción, lo que tu cuerpo necesita. Disponible en farmacias, puntos ecológicos y tiendas de Mundo de Aloe. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres.
La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Radio Estudio 94 FM. Ay, amor de hombre, estoy tan triste sin poderlo remediar. Llora, llora, corazón, perdona si te hago llorar. Es Radio Mujer. Perdona si te hago sufrir. Radio Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando sobre el impacto sostenible de la industria cementera. Gracias a Dios había sido mucho menos que la minera. Para ello hemos invitado al ingeniero Milton Jaime Sánchez León. Él es peruano, nació en Santiago de Chuco, donde nació además el escritor famoso peruano, el mejor, así considerado, César Vallejo. Además tiene otras actividades, se podría decir, culturales. Cultiva la fotografía como arte, visitando los parques nacionales protegidos de la UNESCO, aparte de ser un excelente profesional peruano en ingeniería mecánica y experiencia en la industria cementera. Bueno, ingeniero, continuamos con la entrevista. Ya nos ha llegado preguntas de nuestros oyentes, a los cuales les agradecemos mucho por seguirnos cada martes en Mujeres en Radio. Bueno, ingeniero, una de mis preguntas es, voy a hacer unas 2 o 3 y luego nos vamos a ir a responder a los oyentes sus preguntas. Ya, y una de mis preguntas es que si juega la innovación algún papel importante para el desarrollo de productos más ecológicos en la industria cementera, ingeniero. Sí, innovación es es uno de los puntos más importantes en la industria del cemento. Las grandes corporaciones cementeras tienen ingenieros especializados en innovación, que va en 2 sentidos. El primero, en minimizar el costo, y segundo, mejorar la calidad. En la industria cementera se gasta mucho en electricidad. Como son maquinarias pesadas, para empezar una máquina, por decir, para empezar el horno, para comenzar un molino, se necesita mucho de energía eléctrica. Entonces, supongamos que tenemos el horno parado. Si empezamos, machucamos la switch, o ¿cómo se dice? O sea, prendemos el horno. En ese momento se necesita, en términos de dólares, se necesita como $10,000 de precio por la energía, solamente para mover el horno, para romper el hecho de estar parado. Entonces, es importante de tener energía más barata. En el otro caso, para quemar la piedra, se necesita combustible. Entonces, antiguamente se utilizaba mucho el carbón. El carbón se lo molía y se lo pulverizaba. Ahora, en cambio, se usa el gas natural. Después se utiliza mucho, por ejemplo, las llantas de los carros que son ya obsoletos, que ya no pueden caminar porque están desgastados. Esos se meten al horno para quemarlos y tener mejor BTU. Y
últimamente se está utilizando excremento humano porque dice que tiene mucho BTU para quemar en los hornos. Eso por un lado. Ingeniero, según su experiencia, ¿cuáles son los retos ambientales y de salud del ser humano que enfrenta la industria cementera, ¿no? Considerando el cuidado y la concientización actual, que es mayor que otras épocas? Usted sabe que hace 30 años atrás ni se hablaba de bosques ni de los árboles, no había esa conciencia, pero ahora sí es fundamental. En este caso y sobre la realidad, bueno, que ahora vivimos, ¿cuáles son esos retos que la industria cementera está siguiendo en la actualidad? Los retos es mejorar la calidad. En eso se ha usado muchas, por ejemplo, ahora han descubierto que el café ya que ha sido procesado, ese café que lo botamos, los granos de café, esos de ahí aumentan mucho la calidad del cemento. También en la industria del acero hay cuando se calienta el acero, sobre la superficie hay una sustancia que lo desechan. Entonces esa sustancia lo utilizan ahora en el cemento para aumentar la calidad. Te voy a contar una anécdota que yo he conocido bien cerca. La industria del acero pagaba a un propietario de un extenso área de tierra y ahí iba y botaba esos desechos del fierro. Este señor cobraba por eso. Y cuando se descubrió que era beneficioso para la industria del cemento, la industria del cemento fue y le dijo: mira, yo quiero comprar esa chatarra que tiene ahí en sus tierras. Entonces él vendía eso que lo habían dejado la industria del fierro. O sea, ganó dos veces por tenerlo almacenado y lo vendía. Ese fierro, que es chatarra de fierro, da bastante calidad al cemento. Después se ha descubierto que el arroz también es bueno para aumentar la calidad del cemento. Eso es lo que está, o sea, cada día existen más estudios y tratan de mejorar la calidad del cemento utilizando basura. Ujú. Y tiene razón, ¿no? A través del tiempo se descubren nuevas y nuevas cosas. ¿Usted cree que sobre ese punto que estamos hablando de la innovación, bueno, pues se pueda reemplazar el cemento en obras civiles, en las construcciones de infraestructura, ingeniero? Bueno, hay varias alternativas. Hay un cemento ecológico, que es la combinación de cemento con otros materiales. Después hay cenizas volantes, son un subproducto de la combustión del carbón. Después hay escoria de alto horno, lo que estaba hablando, la escoria que dejan en la producción de fierro. Después hay el concreto reciclado. Después, en el Ande, yo soy de Santiago Chuco, del Ande, la construcción de casas se hacen con tierra aprisionada, se ponen unos de madera y ahí se echa tierra, piedra y después se presiona. Después hay los ladrillos de tierra que en la sierra los llamamos los adobes. Esos son lo que se utiliza. Varias alternativas entonces, ¿no? Bueno, ingeniero, pues ya voy a entrar a darle las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. Una de ellas es, ¿cómo se reconoce un buen cemento? Nos dice esta persona.
Un buen cemento depende de la materia prima. En el Perú, por ejemplo, el mejor cemento es del cemento que se produce en Tarma. Ese cemento es la piedra misma, la materia prima, tiene más elementos químicos que mejoran la calidad del cemento. O sea, si el cemento, el polvo de cemento se mezcla con agua y eso de ahí va a dar se va a volver sólido, pero ese sólido no es muy rígido, sino es plástico. En el caso de un terremoto, por ejemplo, si es que es muy rígido, esa pared o esa columna se va a caer. En cambio, si no es muy rígido, va a tener la posibilidad de moverse en compañía del movimiento que hace en un terremoto. O sea, es más plástico. Gracias, ingeniero. Aquí tenemos otra pregunta también de nuestros oyentes. Dice, ¿cuánto cuestan las maquinarias y cuántas se necesita como mínimo para empezar? El corazón de una industria del cemento, de una planta de cemento, es el horno. El horno y los molinos. Entonces, aparte de eso, las líneas, las fajas transportadoras de material. En la mina se tiene que tener las chancadoras, o sea, de triturar las piedras de cemento. Más o menos $1,5 billones de dólares para tener una planta que va a producir cemento. Ahora, se dice que la industria del cemento es la más rentable porque de tierra se saca el cemento, o sea, la materia prima solamente cuesta el transporte. Si la mina de donde se saca la piedra está cerca de la planta, disminuye el costo. Si es que está muy lejos, aumenta el costo, porque hay que pagar por transporte. Y más o menos, ¿cuánto resulta una máquina, ingeniero, el costo económico? Por eso digo, $1 billón de dólares toda la... No. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, según usted, ¿cuál es la peor industria, la minera, cementera o tecnológica para el medio ambiente? Bueno, la industria del cemento no es muy dañina como la minera. Los bajos puntos de una compañía de cemento es el CO2 que se pone al ambiente. Eso es lo más dañino que hay. Y después el otro es el ruido de las máquinas y el polvo. Pero como digo, eso de ahí está controlado, no es muy dañino. Perfecto, ingeniero. Aquí hay otra pregunta. ¿Sigue siendo exitoso el cemento en el mundo o disminuyó su venta en el tiempo? No, el cemento es más requerido. Yo te puedo decir que en el caso de Perú, todas las compañías de cemento han abierto otra línea. O sea, han duplicado su producción en el 50%. Y así también alrededor del mundo se ve que hay más producción de cemento. Mientras más la humanidad más adelanta, se requiere más. Por ejemplo, hay más viviendas en el mundo, se construyen más viviendas. Y para tener más viviendas se necesita obligatoriamente el cemento. Entonces, definitivamente el cemento está en su apogeo, hay más plantas de cemento. Hay más producción de cemento. Más producción, perfecto. Aquí hay otra pregunta y dice, cuando la empresa cementera hace daño, cuando la empresa cementera daña la salud de los comunarios, ¿se hace cargo de ello? Sí, claro.
En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si hay dos instituciones del gobierno que se llama OSHA y AMCHE. Ellos vienen periódicamente a las compañías y hacen inspecciones. Entonces, le ponen plazos para mejorar los ¿cómo te puedo decir? O sea, le dicen, si no arreglas estos problemas que tienes, vamos a cerrar la planta. Yo trabajé para una compañía cementera, Cemex, que tiene su base en México, pero es la tercera compañía más grande en el mundo. Ellos tienen 14 plantas en Estados Unidos. En el estado de Georgia, vino MSHA, hizo una inspección y le dio bastantes tareas. Y le dijo que en 3 meses, si no resolvían, iba a cerrar la planta. Entonces a mí me llevaron para solucionar algunos problemas, me dieron de tarea a mejorar los silos. Entonces, ¿qué pasó? Es que en los silos había mucho polvo, de tal manera que todos los instrumentos que son bien importantes para seguir el funcionamiento del silo estaban tapados con polvo. Entonces me dijeron, hay que poner esto de tal manera que esté limpio. Y cuando yo empecé a trabajar en ese específico tema, averigüé, dije, ¿por qué está siempre esto con polvo? Y me dijeron que algunas veces llovía y el techo no estaba bien, pasaba el agua. Entonces, al combinarse el agua que pasaba del techo con el cemento, hacía bolas de cemento. Entonces llegaba a tal punto que ya como un embudo llegaba al sitio donde tenía que pasar el cemento y no pasaba. Entonces empezaban a hacer vibración, a chancar, de tal manera que hacía mucho polvo. Entonces era bien obvio que la solución era cambiar el techo. El techo costaba $300,000 para arreglarlo. Me dijeron, eso no va a pasar. Le dije, bueno, yo no hago este trabajo si no se hace el techo, porque lo puedo limpiar, pero después va a llover de nuevo y vamos a llegar a la misma cosa. Al final me dieron la razón y eso es lo que hicimos. Curamos el techo y ya después limpiamos. Entonces, la industria del cemento está bien regulada. Hay, como te digo, instituciones que van y ponen el dedo en la llaga y si no lo solucionan, lo cierran la planta. Aquí tenemos otra pregunta, ingeniero. Dice, ¿cuánto gana un obrero en cemento en Estados Unidos y en Perú? En Estados Unidos, un obrero del cemento gana $35 por hora. En el Perú, gana menos. Lo que sí te puedo decir es que los ingenieros, hay mucha competencia para trabajar en una compañía de cemento, porque les pagan bien. En Cementos Lima, por ejemplo, que es una de las más grandes de Sudamérica, los ingenieros reciben bonos cada 3 meses de $15,000 en bono nada más. Los obreros que trabajan en las cementeras, puedo yo decir por experiencia que no hay mucha diferencia en conocimiento, en tecnología, entre un ingeniero, un obrero de un país subdesarrollado con un país desarrollado. O sea, tienen bastante entrenamiento. Gracias, ingeniero. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿dónde hay caliza y cómo la detectan? Eso lo detectan los ingenieros, los geólogos. Los geólogos son los que detectan dónde está la caliza, y una vez que localizan la caliza, recién ahí empiezan a hacer empiezan a
a querer poner una planta de cemento. Hay una pregunta, bueno, que no es del tema, pero nos pregunta esta persona, tal vez quiere saber su opinión personal. Dice, ¿qué opina sobre las quemas de bosques que está pasando en Bolivia? Perdimos más de 3 millones de hectáreas hasta ahora. Ya, mira, eso de quema de bosques, bueno, por el calentamiento global, el verano pasado empezó un incendio de bosques en Canadá que fue masivo e inclusive llegó hasta donde yo vivo en Pensilvania, que no pudimos salir por 3 días afuera porque traía mucho humo. El aire, las corrientes de aire habían trasladado ese humo hasta aquí, hasta el sur de los Estados Unidos. Y se ve siempre que hay quema de bosques. Definitivamente no es bueno que se pierdan los bosques. Acabo de estar yo en Madre de Dios, un departamento colindante con Bolivia, en donde hay mucha minería informal que están malogrando el medio ambiente. Y sucede, yo he visto personalmente que la Marina de Guerra del Perú vino y dinamitó siete centros de minería informal que había en el río Tambopata, que va a Bolivia. Y en una semana después, de nuevo vinieron los mineros y empezaron de nuevo a hacer minería ilegal. O sea, es una lucha que no se puede ganar. Gracias. Eso es lo que he visto personalmente yo. Gracias, ingeniero. Bueno, ya no hay preguntas. Quiero agradecerle, ingeniero, por su tiempo, sabemos que es una persona bastante ocupada. Le agradecemos por habernos brindado toda esta información tan precisa, tan detallada, referente a la industria cementera desde diferentes ópticas sociales, económicas, ambientales. Sus palabras de despedida, por favor, ingeniero, o nos quiere decir algún mensaje, algún consejo, sugerencias. Lo escuchamos, por favor. Sí, Jacqueline, para mí ha sido un gusto tremendo estar contigo, tratar de dar mis conocimientos hasta donde puedo. No soy un experto mucho como podría decir, pero he tratado en lo mejor de contestar a tus preguntas basado en la experiencia que tengo. Mi rol en la industria del cemento básicamente es cuidar de que los equipos no fallen intempestivamente, o sea, más tener un mantenimiento preventivo, actuar antes de que se dañe la máquina. Esa ha sido mi misión y creo que eso de ahí es una misión bien importante, no solamente en la industria del cemento, sino en la industria en general. Algo que yo te puedo decir por experiencia. Un obrero llega temprano a su trabajo, se relaja y su supervisor le dice, ¿sabes qué? Hoy día vas a hacer tal trabajo. Cuando están en ese trabajo concentrados, de repente hay una falla mecánica en otro sitio y lo sacan de ese trabajo y lo ponen a otro trabajo. Ese trabajador ya viene disminuido anímicamente, ya no trabaja al 100% porque es algo que él no estaba preparado para hacer ese día, sino que es algo emergencia. En la industria se llama apagar el incendio. O sea, eso es lo que hay que evitar en una industria, de que esté como el bombero, que llegue un incendio y tiene que salir a apagar ese incendio.
es mejor prevenir. Esa ha sido mi misión en la industria del cemento y en todo sitio en donde yo he trabajado. Actuar antes de que suceda. Y eso de ahí es muy importante en la industria a nivel mundial. Y me siento satisfecho de haber ayudado bastante en ese sentido a todas las cementeras a través del mundo que he ido y he solucionado el problema. Gracias, ingeniero, y lo felicitamos porque usted es un ejemplo de latinoamericano exitoso que ha trabajado en empresas de todo el mundo y en las mejores con respecto al cemento. Para nosotros es más bien un privilegio haberlo entrevistado a una calidad de profesional tan elevada que usted tiene. Y bueno, y es por ese motivo también que nos han enviado preguntas y han estado nuestros oyentes interesados en saber más sobre la industria cementera. Gracias, ingeniero, nuevamente. Y bueno, pues para la próxima entrevista ya estaremos hablando sobre la fotografía ambiental, que usted también tiene esta práctica por haber visitado tantos parques nacionales protegidos por la UNESCO, que también es un valor agregado a su personalidad y a su don de ser humano. Ingeniero, gracias por todo. Y bueno, y Mujeres en Radio se despide con un tema bastante bonito de bolivianos que dedican una hermosa canción a los peruanos. En este caso estamos hablando de los Carcas, con el tema Mi Perú, con una hermosa canción que se titula Marinera, que también lo dedicamos a nuestro invitado y también le pedimos que escuche este tema, y conmigo será hasta el próximo martes con Mujeres en Radio. Grande, Perú grande, Morena, como mi amada, patria linda, patria grande, desde el norte hasta la Lima. Morena, cuerpo de diosa, dulce, tierna y cariñosa, tus pies descalzos florean, tu cuerpo me coquetea, levantando mi sombrero con pasos de marinera, un deseo se me antoja, tomarte de la cintura y darte un beso en la boca. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti es mi canción. Para ti, para ti, para ti, morena linda es mi corazón. Grande, Perú grande, morena como mi amada,
patria linda, patria grande, desde el norte hasta la lima. Morena, cuerpo de diosa, dulce, tierna y cariñosa, tus pies descalzos florean, tu cuerpo me coquetea. Levantando mi sombrero con pasos de marinera, un deseo se me antoja, tomarte de la cintura y darte un beso en la boca. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti es mi canción. Para ti, para ti, para ti, para ti, morena linda es mi corazón.